En las profundas selvas de México se encuentra perdida una de las más grandes ciudades del Nuevo Mundo. Construida hace 1500 años por una civilización conocida como los mayas, Palenque floreció por siglos antes de que fuera abandonada misteriosamente por sus habitantes. Ahora, usando la tecnología más avanzada, un equipo de científicos, ingenieros y arqueólogos están descubriendo cómo estas increíbles estructuras fueron construidas y para qué las usaban. Solo a los reyes y reinas y sacerdotes principales se les permitía entrar aquí abajo. Y cómo la ciudad se veía cuando estaba en su esplendor. La misión del equipo es descifrar el código secreto del pasado y revivir el increíble mundo perdido de los mayas. ¿Qué significan los misteriosos alineamientos solares de este templo? ¿Acaso una fórmula ancestral conocida como sagrada sostiene el gran diseño de esta ciudad? ¿Cuáles fueron las técnicas secretas de construcción que mantuvieron escondido y tranquilo al gran gobernador de esta ciudad durante 1200 años? Acompañemos al equipo a embarcarse en el proyecto de cartografía más extenso jamás realizado en el mundo perdido de los mayas. Y veamos la ciudad de Palenque revelada en todo su esplendor. Mundos perdidos, Palenque, la metrópolis de los mayas. En la selva tropical de Centroamérica se encuentran los restos de lo que fue alguna vez una gran ciudad. Fue construida por gente extraordinaria, conocidos como los mayas. Su civilización comenzó hace 3000 años y prosperó durante 2500 años. Mientras Europa se consumía en la Edad Media, los mayas elaboraban libros sofisticados de geometría y astronomía. También crearon rutas de comercio. La cultura maya se centró en elaborados rituales de sacrificios y de religión. Su sociedad se convirtió en una poderosa ciudad. Entre estas, la más grandiosa fue Palenque. 800 años antes de que Colón llegara a América, Palenque ya era una metrópolis vibrante. Grandiosos palacios y templos se elevaban por encima de las planicies mexicanas. La ciudad tenía plazas e incluso arenas deportivas. La formación de Palenque se debió a la visión de un solo hombre, el rey Pacal, un gran gobernante y arquitecto. Después, en el siglo IX, su ciudad fue abandonada y por 1000 años Palenque fue olvidada. Pero ahora un equipo dirigido por el Dr. Edwin Van Hart del Proyecto Cartográfico de Palenque está recolectando la información de cada construcción en este lugar. La misión es darle vida a sus hallazgos y reconstruir la maravillosa ciudad perdida del rey Pacal. Ahora están haciendo mapas de más de 700 edificios que se expanden por 25 millones de metros cuadrados. El equipo comienza a investigar la hazaña más grande del rey Pacal, su palacio real. Alguna vez el epicentro de la ciudad, este edificio extraordinario contenía un laberinto de pasajes, habitaciones del estado, bóvedas y patios. El palacio es la joya de la coronación de Palenque. Está ubicado en medio de la plaza. Es el punto más importante de la ciudad. Aquí se encontraba la primera parte del palacio que sería construido. En su corazón habría un indicio de su fundador. Este edificio fue la habitación del trono. Y aquí puede ver esta piedra caliza que describe exactamente lo que aquí sucedía. A la izquierda puede ver la figura de una mujer sosteniendo un tocado simbolizando la corona de Palenque y ofreciéndola a esta figura sentada sobre este trono con 2 cabezas de jaguares con las piernas cruzadas que resulta ser Pacal. La coronación del rey Pacal, grabada en piedra, cambiaría la fortuna de Palenque para siempre. Pero hasta ahora, el linaje real ha sido amenazado por guerras incontables y el hambre.
Pero cuando el rey Pakal asumió el trono en el año 615 después de Cristo, el poder al fin fue restaurado y comenzó el glorioso renacimiento sin paralelo de la historia de la ciudad. Pakal reinó cerca de 70 años y cuando tenía 80 murió, y fue responsable por haber creado una gran plataforma sobre la cual se comenzaron a construir una serie de nuevas estructuras. El Palacio Real del Rey Pakal es la estructura con la cual coronó una serie de construcciones reales. Enterrados bajo esto se encuentran los palacios de sus antecesores. Cada rey sucesor al anterior añadía un poco a la construcción y lo hacía más alto, construía sobre las estructuras inferiores, elevando el nivel. Para el año 660 después de Cristo, Pakal ya había construido una plataforma masiva de 6.700 metros cuadrados, como el tamaño del estadio más grande del mundo. Esto solo era el comienzo, y al crecer sus ambiciones también crecía su necesidad por materiales para la construcción. Todo es piedra caliza, probablemente obtenida de las canteras, de los lugares que aplanaban para hacer las construcciones de estos sitios. Otras tal vez las conseguían del otro lado de las montañas y eran traídas atravesándolas, llegando hasta la ciudad. Los mayas eran expertos escultores y sus técnicas difieren muy poco a las que se usan hoy en día. Intentando saber cómo traían la piedra, los miembros del equipo de Chris Powell y Alonso Méndez visitaron una de las canteras que surtían el material para la construcción de Palenque. Es una buena cantera donde puedes darte cuenta y comparar cómo era la piedra caliza en el periodo clásico. Por supuesto que la única diferencia eran las herramientas hechas de madera en lugar de metal. La piedra caliza de la cantera era seleccionada como lo es ahora por la cantidad que existe y por la facilidad de su extracción del suelo. La piedra está laminada y naturalmente separada en capas. Hay unas más suaves y otras más duras, así que tomaban ventaja de eso y trabajaban las estrías y laminaciones naturales. Los mayas tenían gran habilidad para trabajar arduamente en las canteras, pero ¿qué herramientas utilizaban? Este es el tipo de herramienta que utilizaban para raspar la piedra caliza de esta calidad. Un golpe así se encajaba a esta caña y se aseguraba a ella con una correa de piel. De esta forma ellos trabajaban la piedra caliza, rebajándola a golpes. Este palacio fue la expresión máxima de la edad dorada del rey Pakal. Construidos en la cima de esta vasta plataforma de piedra se encontraban los edificios reales de su palacio. Pero sus grandes exteriores eran engañosos. En el interior eran increíblemente pequeños. Siglos antes, los romanos habían desarrollado un artefacto muy ingenioso llamado la llave de arco, que permitía tener interiores más grandes. Los mayas no tenían conocimiento de su uso, pero esto no los detuvo, ya que desarrollaron una técnica diferente. Esto es lo que nosotros llamamos zapata de sustentación. Los mayas, a diferencia de los romanos, tendían a usarla de esta forma. Los romanos tenían un arco más curveado con la llave de arco en la punta. Los mayas usaban este tipo de construcción con piedras planas sobrepuestas en forma de una escalera a la inversa. Sin la llave de arco, los mayas estaban limitados a habitaciones estrechas con una gran cantidad de piedras en cada muro. Aunque esto era incómodo, ellos tenían una gran ventaja. Apilar las piedras de esta forma hasta que toquen entre sí es una forma que le da al arco una gran fuerza. Y el testimonio de esto es que aún siguen de pie después de 1500 años. Hoy en día, las ruinas del Palacio del Rey Pakal son de simple piedra caliza, pero en su apogeo dio vitalidad a todas las superficies de estos grandiosos edificios que estaban adornados. Cuyos hermosos edificios eran adornados con jeroglíficos de colores. Para averiguar cómo debieron haberse visto, Ed trajo muestras raras de pigmentos del lugar para que el arqueólogo Alfonso Morales los investigue bajo el microscopio. La fuente de color rojo es simplemente barro, y este se mantiene estable.
El amarillo es barro amarillo. Al secarlo y limpiarlo lo puedes convertir en polvo. Después tenemos el color negro, que se obtenía del carbón usado por las fogatas. Los artistas mayas solían aventurarse lejos de Palenque en búsqueda de pigmentos para adornar los edificios reales, sobre todo el color azul, que era extraído del árbol de añil. He visto el árbol de añil, es como un arbusto, ¿cierto? Ujú. ¿Son las moras o las hojas? ¿Son Sí. las hojas de donde se Ujú. obtiene el azul? Ujú. Es una Sí, hojas. combinación de material orgánico y mineral que minerales. se unen. Ahora les revelaremos cómo estos pigmentos tan coloridos fueron usados para transformar la mampostería del palacio y sus alrededores en una visión de belleza que se robaba el aliento, provocando así la envidia del mundo de los mayas. En ningún otro lado se puede encontrar esta ornamentación tan decorativa como en la obra maestra del Palacio de Pacal, la torre. El último detalle de todos estos hermosos y elegantes edificios es la torre, única en el mundo de los mayas, que también servía para localizar enemigos que se acercaban, pero aumenta la evidencia de que esta era un observatorio solar. Este es el observatorio más alto construido por los mayas y precisamente está alineado por la ruta del sol. En días especiales del año, los sacerdotes del rey se juntaban para observar al sol brillar por unas aberturas extrañamente diseñadas en la pared de la torre. Estas distintivas aberturas en forma de T se encuentran por todos lados en el palacio del rey Pacal y tenían un significado especial. Esto, en la forma de una T, es un jeroglífico que es un símbolo para viento, o ik, que significa donde el viento pasará en el interior. Así que es un símbolo apropiado. La segunda parte de esta T significa el linaje de los reyes y reinas de Palenque. Así que es un símbolo doble, uno que significa viento y otro donde la luz entra en el linaje. Los vivos colores adornando sus muros, una torre que sobresale por sus columnas y las habitaciones del Estado hacen del Palacio del Rey Pacal una obra de belleza. Pero oculto bajo la grandeza del palacio existe un lugar prohibido de secretos oscuros y sufrimiento. A continuación iremos bajo tierra a explorar un laberinto donde alguna vez se escucharon los ecos de los rituales y sacrificios sangrientos. Mundos Perdidos, la metrópolis de los mayas. En las profundas selvas de México, un equipo de arqueólogos traza el mundo perdido de Palenque, una vasta ciudad maya abandonada hace más de 1000 años. Usando la tecnología más avanzada, el equipo ha reconstruido el palacio que edificó el rey Pacal, el arquitecto y emperador más grande de Palenque. Ahora el líder del proyecto, Dr. Erwin Banhart, hará una exploración subterránea para explorar el mundo perdido debajo del palacio. Él encontrará un laberinto de compartimientos, de callejones y de cámaras acorazadas y misteriosas. Un detalle único proporciona una pista a lo que sucedió aquí en tiempos del rey Pacal. A diferencia de la decoración del palacio arriba, aquí abajo en el mundo subterráneo se invierte la T, el símbolo de la línea real, en la representación de la oscuridad, del mundo subterráneo y de la muerte. En un punto, estos eran los edificios superiores del palacio, pero subsecuentemente los reyes construían sobre ellos hasta que se convirtieron en el mundo simbólico subterráneo. Algo que nos indica eso son estas ventanas con la T de cabeza que están reflejando la superficie acuosa del mundo terrenal. Este es el mundo simbólico de los reyes y las reinas donde solamente los principales sacerdotes podían entrar. Estos compartimientos subterráneos de piedra caliza eran los lugares más sagrados del palacio. En estas cavernas artificiales, los rituales sangrientos secretos fueron realizados para apaciguar a los dioses. Para
Para los mayas la sangre era un regalo de los dioses, pero había un precio, uno que tuvo que ser compensado repetidamente una y otra vez. El rey Pakal creyó que a través de rituales sangrientos, él podría ser iluminado y así entrar en contacto con los espíritus de sus antepasados. El rey con rituales mutilaría los órganos genitales con un cuchillo muy filoso y gotearía la sangre sobre el papel sagrado. Cuando el papel se quemaba, la serpiente de visiones aparecía ante el rey en un humo perfumado. Una vez que el rey entraba en trance, se cree que podía entrar en contacto con los muertos para absorber su sabiduría con su propio sacrificio. Pero la sangre del rey por sí sola nunca era suficiente como para satisfacer a los dioses. Sobre la tierra, la historia más espantosa se revelaba en la corte del palacio, donde ocurrieron las escenas del sacrificio humano. Aquí es donde los representantes de otras ciudades venían a pagar tributo a Palenque, que era grande su poder. Ustedes podían ver a Pakal y sus séquitos sentados en la cima de estos escalones, viendo a los visitantes que eran traídos allí arriba con impresionantes plumas y pieles de jaguar. A mediados del siglo, en el año 660, Palenque prosperaba otra vez y Pakal hacía todas las cosas que los emperadores mayas tenían que hacer: estar listos para emprender la guerra y traer prisioneros para hacer los sacrificios. Los edificios de la corte parecen haber sido construidos por el rey para imponer un sentido del miedo en sus víctimas y al mismo tiempo permitir que sus subordinados presenciaran las ejecuciones sangrientas. Puede imaginar el terror cuando eran comprados y hasta humillados, sangrados en diferentes maneras y eventualmente asesinados y sacrificados. Incluso los escalones aquí eran calculados para aterrorizarlos, porque al ir bajando estaban más empinados, así que cuando llegabas al final estabas temblando y fuera de balance. Se volteaba a ver al señor de Palenque y lo veía con todo su atavío y sabía que su destino estaba sellado, su muerte era inevitable. Entonces ya podemos revelar cómo la corte principal del palacio miraba a la hora del rey Pakal. Una arena majestuosa diseñada para exhibir la gloria del reinado del rey y para recibir la sangre de sus muchos cautivos. Pero el deber del rey para derramar sangre en nombre de los dioses todavía fue aún más lejos. Frente a la plaza se encuentran dos edificios misteriosos, reflejándose las imágenes del uno al otro. Los bordes de hierba al lado de ellos se inclinaron una vez hacia adentro. Pero vemos de la estructura del lugar, un centro y final de cualquier exagera, el juego de pelota. Su diseño simbolizaba las puertas del mundo subterráneo. Y el juego reconstruyó el triunfo de la vida sobre la muerte. Dioses conocidos como los héroes gemelos derrotaron a señores de la muerte en un juego de pelota, con la posibilidad de que la pelota habría podido inclusive ser una cabeza humana. Los lados que se inclinan aquí son casi como una grieta en la tierra y la gente las usaba para imaginar a los héroes gemelos descendiendo en la tierra para enfrentar a los señores. Miraban desde las terrazas. Esto era como atestiguar un día en el Coliseo, más que un juego en la Serie Mundial, porque el rey mismo fue garantizado que sería el jugador estrella. Lo que sucedía era que los emperadores participaban en las representaciones de las peleas con los señores de la muerte y podían hacer que trajeran a sus prisioneros a jugar el juego de pelota, pero ellos estaban destinados a perder. Se encontraban involucrados en algo que terminaría seguramente en ser sacrificados. Tal vez les cortaran las cabezas o los desmembraran. En cierto sentido, esta era una gran propaganda para los emperadores mayas. Mirando con atención al pasado, podemos ver lo que sucedía en esta arena macabra a la hora del rey Pakal. Y el rey proclamó su poder divino de otras maneras en glorias ocultas en las profundidades subterráneas, donde los ingenieros mayas revelaron su maestría de las técnicas perdidas a la historia. Mundos perdidos, la
corazón de la selva mexicana, un equipo de científicos, los arqueólogos y los ingenieros están resucitando la ciudad perdida de Palenque. Abandonada por más de 1000 años, estos edificios magníficos finalmente revelan cómo se miraban hace 1200 años. Hemos traído de nuevo a la vida su proyecto más grande, el Palacio. Y hemos visto que los mayas eran ingenieros expertos y constructores ambiciosos, con apetito de sangre. Pero mientras la sangre pudo haber apaciguado a los dioses, los ciudadanos de Palenque fueron expuestos a un problema mucho más abrumador, el cual solamente su ingeniosidad podría solucionar: las inundaciones. Debajo de la ciudad, el ingeniero Kirk French ha descubierto cómo Palenque pudo prosperar con acueductos. Este acueducto, como pueden ver, bueno, está en excelentes condiciones. Las piedras son enormes y masivas y han soportado 1200 estaciones de lluvia. Es inadecuado llamarle acueductos a los acueductos de Palenque, porque esto nos da una idea de los acueductos romanos. Estos tomaban el agua de un lugar y la llevaban a la ciudad que estuviera necesitándola. Los acueductos de Palenque no tienen la misma función. La ciudad tiene el agua en su centro, y el propósito para su acueducto es mover el agua a través del lugar de una manera eficiente. Con una alta precipitación anual de 2 metros, los ingenieros de Pacal hicieron frente a un gran problema. Los ríos y las corrientes de cada estación de lluvias amenazaban con inundar el centro de la ciudad. En esa área pequeña tenían 9 canales que atravesaban esta zona escarpada. Cada uno de estos canales, con la erosión, reducía el camino unos 7 metros de ancho. Los ingenieros se presentaron con una solución ingeniosa. Lo que hicieron fue cavar alrededor para que la corriente ya no pasara por aquí. A la corriente preexistente se le cubrió con una saliente en forma de arco. Y ahora parece que esa corriente nunca existió. Este acueducto notable permitió que los ciudadanos reclamaran muchos acres de tierra en el corazón de la ciudad. Los mayas pudieron haber carecido del arco romano, pero su conocimiento de la hidráulica era igual de bueno. Este acueducto masivo tenía más de 1200 metros de largo, 3,5 metros de alto y 4,5 metros de ancho. Hoy, la antigua saliente de Arcos continúa llevando el peso enorme de la plaza señalada por medio de una bandera de piedra arriba. Aquí Kirk puede descubrir exactamente el tiempo de la ingeniería maya. Estamos directamente debajo de la plaza del palacio. Y lo que tenemos aquí es el acueducto que fue construido en etapas, probablemente en la época de Pacal. Y este es un ejemplo perfecto de cómo las etapas lo cambiaron. Pueden ver que esto lo utilizaron como la entrada a este acueducto. Aquí pueden ver la arquitectura, el yeso, el estuco que va debajo de la pared. Y entonces la arquitectura cambia al haberse construido el acueducto, haciéndolo mucho más largo. Usando los acueductos, los ingenieros mayas podían reclamar la tierra preciosa, evitar inundamientos y proporcionar el agua corriente fresca a cada hogar a través de la ciudad. Al concentrar las corrientes por debajo en canales que se angostaban, los mayas alcanzaron lo imposible. Ellos descubrieron una manera de hacer que el agua fuera cuesta arriba. Porque Palenque tenía tecnología de presión de agua, fue fácil desviar una sección de este acueducto para enviar el agua al palacio. Pacal pudo incluso haber tenido su baño con agua y limpiarse con un chorro de agua. El trabajo de los ingenieros de Pacal contuvo 48 kilómetros de corrientes y de ríos y canalizó más de 3,5 millones de litros de agua al día. Mientras los acueductos seguían ocultos bajo tierra, sobre la tierra, otro de los monumentos espectaculares del rey Pacal ayudó a regular un aspecto diferente de la relación de los mayas con la naturaleza.
ayudó a marcar uno de los acontecimientos más importantes del calendario maya, la cosecha. El equipo traza su localización. Una serie de templos en el centro de la ciudad sirvió como un oráculo para cada hombre, mujer y niño en Palenque. Estamos en el Templo del Sol, y este edificio pensamos que fue orientado hacia otros edificios en el grupo, cruzado de tal manera que dejara que el sol viniera a través de este de una manera especial. La civilización maya dependía enteramente de la agricultura. Una mala cosecha habría significado el hambre. Esto era tan crítico que para su sobrevivencia, el momento de cosecha y siembra se hacía exactamente en el tiempo correcto. Para ayudar a los ingenieros de Pacal, ellos miraban a los cielos para la solución. El equipo cree que los mayas construyeron este templo como un calendario sofisticado del sol, pero nunca se ha probado. Así que ahora el equipo toma el desafío para probar esta teoría. Si están correctos, entonces los rayos del sol deben pasar con exactitud señalando en el templo los días claves en el año solar. El equipo ha esperado meses para esto, y hoy el sol está en su punto más alto del verano. El paso del cenit es el día del año que el sol está por encima al mediodía. Esto sucede 2 veces al año. El cenit marca la época de plantar el maíz. Si el equipo tiene razón, los rayos del sol deben penetrar el templo del sol como un láser que pasa a través del ojo de una aguja. Los primeros rayos de luz están entrando aquí, en esta esquina, para crear un punto, aquí, solo en el amanecer. Durante apenas algunos segundos, este es el momento de la verdad. Como lo esperaban, los rayos del sol golpean el borde exacto del compartimiento. Mucha exactitud para ser mera coincidencia. El equipo ahora compara otras piezas del templo para ver si corresponden a las fechas claves en el año de los mayas, como el solsticio del verano y el equinoccio. En el equinoccio viene este rayo y golpea este otro rayo y llega directamente a esta esquina. En el solsticio del verano el sol está aún más lejano y crea un haz de luz que será cortado por este rayo y este otro rayo, y crea otro rayo que es muy fino y viene directamente a dar en esta esquina. Todos estos fenómenos suceden solamente con el primer rayo de luz y después se van. Tomando juntas estas 3 lecturas, se reveló cómo el templo fue construido. Pero ¿cómo fue que los ingenieros de los mayas supieron de él? Bueno, si usted espera construir su edificio, en su lugar coloque unos palillos rectos en la tierra, cerciórese de que sean rectos y ánclelos en el piso. Y espere para ver la salida del sol del solsticio de verano, espere la salida del sol del cenit, espere para el equinoccio, y justo en esos momentos cuando el sol pulsa su plataforma del edificio y esos palillos marcan el ángulo de las sombras con líneas, dibújelas en su plataforma. Entonces usted diseñará el edificio alrededor de esos ángulos y sabrá de antemano exactamente dónde el sol va a entrar en el edificio y podrá manipular sus paredes, entradas y salidas y aprovecharse de la luz y de la sombra. Este magnífico templo controló el ritmo de la vida en la ciudad. Pero la ciudad también tenía sus monumentos a los muertos. Y en el centro de Palenque, el rey Pacal creó una pirámide extensa que sería vista a través de la ciudad entera. Con una gran altura de 30 metros se posa en el aire y se conoce como el Templo de las Inscripciones. Al regresar, resucitaremos el mundo perdido de esta pirámide extraordinaria y descubriremos cómo el tesoro más grande de Palenque seguía siendo un secreto por más de 1200 años. Rodeado por la selva tropical mexicana, un equipo de investigadores está aclarando los secretos de Palenque, una de las ciudades más grandes construidas por los mayas. Ahora el equipo examina una estructura increíble, el templo más grande de Palenque. Tiene una altura que sobrepasa los 30 metros y con una base de 35,000 metros cuadrados, este era el corazón espiritual de la ciudad. Construido de cuadrados concéntricos de piedra caliza, se asemeja a la pirámide de los antiguos egipcios.
Estamos en la cima de la pirámide, en el compartimiento interno del Templo de las Inscripciones. Su nombre es debido a estos paneles maravillosos de los jeroglíficos de los mayas y que muestran las historias del linaje real de Palenque. Este tallar intrincado solamente fue hecho posible por la increíble tecnología antigua. No hay nada igual a esto hoy en día. Sin las herramientas del metal de ninguna clase, los mayas podían fabricar la lámina más aguda que la humanidad jamás había producido. Fue hecho de una forma de cristal volcánico llamada obsidiana. Los mayas eran fabricantes expertos de la lámina y las láminas de obsidiana eran utilizadas para la talla más delicada. Probablemente en ninguna parte usando tecnología de la Edad de Piedra se puede encontrar esculturas tan limpias, hechas y construidas con resultados de tan buena calidad. Aquí Chris demuestra la técnica de los mayas para hacer sus herramientas. El primer paso es intentar golpear para una escama. Las escamas salen de la parte posterior. Las escamas más pequeñas son tan pequeñas que el cristal realmente sale cuando usted la golpea. Sale como un átomo. En realidad este es uno de los materiales más afilados en el planeta. Ya lo utilizan en la cirugía de ojo. Usando estas increíbles herramientas, los mayas tallaron por fuera las inscripciones tan exquisitas que todas deslumbraron a los primeros exploradores. Pero un premio incluso mayor se encuentra oculto en el subterráneo. Un tesoro imperturbado por los siglos que hará cambiar la cara de la arqueología de los mayas. En 1949, el arqueólogo mexicano Alberto Ruz estaba haciendo una restauración en el templo, pero él notó en el piso aquí unos agujeros circulares muy curiosos en una losa grande de la piedra caliza. Él abrió esta losa y debajo encontró lo que era el principio de una escalera que va abajo. Ruz había encontrado la primera escalera jamás descubierta dentro de una pirámide de los mayas. El mundo arqueológico quedó asombrado, pero este era solo el principio. En 1952, después de casi 4 años de excavaciones, el escombro de la escalera vino a formar un alto. No pudieron seguir adelante. Miraban alrededor y encontraron en este lado de la cámara un compartimiento enyesado. Era una losa, la losa triangular, que está detrás de mí aquí. Rasparon el yeso y apalancaron muy lentamente la puerta hasta que abrió. Y fue el momento de Howard Carter, el momento Tutankamen. Dentro había un compartimiento. Esta era la primera tumba real encontrada dentro de una pirámide de los mayas. La losa tenía el más hermoso tallado que los mayas jamás habían hecho, demostrando al gran rey Pacal que cae abajo del árbol hacia el mundo subterráneo con los señores de la muerte. El rey Pacal no había desaparecido junto con su gente como los libros de historia decían. Aquí él está preservado en su propia tumba. Dentro de la tumba estaba el cuerpo del rey Pacal y el agujero donde lo colocaron tenía una forma de ser humano. Tiene un lugar para sus pies y luego se expande hacia afuera donde está su cuerpo. Y fue cubierto en cinabrio rojo. Esta es una sustancia sagrada que simboliza probablemente sangre. Pero el cinabrio cuando se quema se convierte en mercurio, como un espejo, así que era un símbolo del mundo supernatural. Él tenía una máscara de jade sobre su rostro. Y la tumba del gran arquitecto presentó otro rompecabezas a la ingeniería. La tapa de la tumba es de 5 toneladas. El sarcófago es de 15 toneladas. Y están abajo en un lugar donde las escaleras son más estrechas que estas piezas únicas de piedra. Hacer pruebas arquitectónicas no demostró evidencia de que el edificio fuera roto para poner estos dentro. ¿Cómo fue que los mayas consiguieron poner la tumba dentro de la pirámide? La respuesta explica cómo la estructura entera fue construida. El primer paso era excavar hacia afuera en la ladera. Luego tuvo que cortarse un lugar para que tuviera un fondo plano en la ladera de forma natural. Después, ellos traerían el sarcófago y la tapa. Entonces, construyeron el compartimiento alrededor de eso. Entonces ahí
ellos pudieran comenzar a construir el templo. Pero aún diferente a otros edificios mayas, tuvieron que construir la escalera al mismo tiempo, así que iban construyendo nivel por nivel al mismo tiempo al punto donde la escalera tiene su aterrizaje. Entonces, retrocedían y finalmente colocaron sus cubiertas superiores del templo y la tumba fue sellada junto con ella. Pakal colocó su tumba en el corazón de la pirámide, igual que los faraones lo habían hecho en Egipto. Pero su lugar final de descanso también contiene otra característica encontrada en algunas de las pirámides de Egipto. Esta es una clase de caja de piedra extraordinaria que está en un tubo que sube hasta la cima del templo por las escaleras. Parece que era para que se comunicaran con sus antepasados y con el rey muerto. Llegaron a creer que el espíritu de Pakal era accesible y vendría delante de este tubo y aparecería en el templo. La brillantez de la ingeniería en el interior del templo fue ocultada de la visión pública. Solamente los funcionarios más altos, los sacerdotes, los cortesanos y los miembros de la familia del rey podrían experimentar siempre esta ventana en su pasado. Reconstruyendo el templo de las inscripciones tal y como se hubiera visto en el siglo VII, podemos ver cómo habría aterrorizado a habitantes ordinarios de la ciudad. Pero sigue siendo un enigma. Cuando el esqueleto de Pakal fue descubierto en las profundidades de su tumba, él tenía en sus manos una esfera de jade en una mano y un cubo de jade en la otra. Estos símbolos pueden abrir un código que ha intrigado a arqueólogos por siglos, hasta este momento. Mundos perdidos, la metrópolis de los mayas. El equipo ha aprendido hasta ahora cómo el rey Pakal, uno de los constructores más grandes de la historia maya, construyó una de las ciudades más ambiciosas de todos los tiempos. Tenía un palacio magnífico, acueductos subterráneos, un templo del sol que predecía la cosecha y una pirámide extensa que contiene la propia tumba secreta del rey. Pero la parte siguiente examina y resuelve una eterna adivinanza. El gran programa de construcciones del rey Pakal transformó a Palenque en la joya de la corona de las ciudades mayas. Pero el plan se extendió más allá del centro de la ciudad. Dispersadas a través del paisaje circundante, había más de 700 casas y granjas. El equipo puede apreciar por primera vez en verdad el tamaño impresionante de esta metrópoli. Y es aquí, en los suburbios residenciales, donde el líder del equipo, Edwin Banhart, hace un descubrimiento que sorprende. Cuando examinábamos la zona residencial de Palenque, lo que esperábamos encontrar principalmente eran chozas cubiertas con paja. Y por el contrario, lo que encontramos fueron los edificios hechos sobre todo de piedra como esta. Este tenía paredes de piedra e incluso una azotea de piedra. Y era obvio para mí que aquí habían vivido múltiples generaciones. Estas casas eran de cubierta sofisticada con los jardines incluidos y el agua corriente justo como la tenemos hoy. Como la familia se multiplicaba, pusieron paredes entre las casas como para subdividir el espacio y permitir que sus familias vivieran en sus propias pequeñas secciones privadas. Incluso construyeron un segundo piso sobre este edificio, también con una azotea de piedra, y construyeron escaleras por debajo para pasar por encima a la azotea, como nosotros lo vemos en unos condominios modernos. Fue aquí, en estas casas, donde el equipo descubrió la fórmula detrás de cada edificio en Palenque. Por más de un siglo, ahora que estudiamos a los mayas, hemos estado buscando la unidad de medida de los mayas. Y nunca la hemos encontrado. Eso es. Tengo las medidas. No hay unidad de medida específica usada para estas ciudades. Ahora podemos ver lo asombroso que es que la ciudad entera fue construida sin ninguna forma de medida específica. Ni metros, ni pies o pulgadas. Ninguna calibración o medida estándar cualquiera. No hay unidad generalizada para el edificio. En lugar de eso, ellos lo miraban en términos de proporciones. El equipo ahora cree que los ingenieros de Pakal utilizaron la cuerda para componer 4 círculos que se enlazaban. Estos crearían las esquinas de un cuadrado. La cuerda también fue utilizada para medir una diagonal y para dibujar un arco. Repitiendo este proceso simple, los ingenieros de Pakal podían diseñar los edificios más hermosos del mundo de los mayas.
Pero el equipo ahora ha descubierto la razón verdadera que se encuentra detrás de este método único. Hay cierto sistema de formas geométricas que llamamos geometría sagrada que se basa en las formas de la naturaleza. Y los mayas utilizaban esta técnica para construir sus edificios y sus ciudades. Cada diseño de los mayas, incluso el cuadrado básico, fue derivado de patrones y de formas de la flor de la naturaleza. Ellos intentaban emular a la naturaleza y ponerse en armonía con ella utilizando las proporciones encontradas en sí misma. De hecho, un chamán una vez me dijo cuando estaba sentado en un piso de tierra cómo utilizar la cuerda y hacer un sistema de proporciones. Él me explicó que las formas de las flores están en nuestras casas. El equipo cree que así fue como Pakal desarrolló Palenque en una metrópolis. De la pirámide más alta a la casa más pequeña, todas fueron diseñadas usando formas simples, las del cuadrado y del círculo. La ciudad sería abandonada por su gente más adelante, pero el rey Pakal se aseguró de que el secreto del diseño único de Palenque fuera mantenido seguro. Cuando se cercioró Pakal que su reinado había terminado, se aseguró que los símbolos sagrados fueran enterrados con él. Y él tenía en una mano una esfera de jade y en la otra un cubo de jade. Él fue al otro mundo con estos símbolos de la geometría en los que él confió para construir estos edificios. Incluso en su muerte, el gran rey no podía ser separado de las formas geométricas dominantes que hicieron posible edificar esta inspirante ciudad. Ahora la investigación del equipo se completó. Finalmente podremos ver la ciudad antigua de Palenque como se habría mirado en toda su magnificencia. Una metrópoli imponente. Pintada en rojo brillante, la ciudad entera habría brillado como un faro kilómetros a la redonda, inspirando temor y maravilla. Pero las maravillas verdaderas se encuentran dentro. Los constructores del rey Pakal usaron su conocimiento de energía hidráulica para llevar el agua cuesta arriba, proporcionando una fuente de agua fresca constante. Construyeron centenares de hogares de 2 pisos para los miles de habitantes de la ciudad. Gente que vivió y trabajó, adoraba y construía estructuras elaboradamente diseñadas y gobernadas por los principios de la geometría sagrada. Y quien construyó los hermosos templos solares para gobernar el patrón de sus vidas, diciéndoles cuándo plantar, cosechar y sembrar. Nada era un obstáculo para su ingeniosidad. Una ladera entera era cortada para construir la propia tumba de Pakal. Un hombre que gobernó como un emperador romano, gloriándose en juegos sedientos de sangre para apaciguar a los dioses y a su gente. Debajo de la tierra, sus constructores crearon las cavernas artificiales de paredes gruesas de piedra caliza que repetían con ecos los sonidos del sacrificio ritual sangriento. Y arriba, sobre la ciudad, construyeron un observatorio de la altura de un edificio de 7 pisos. Independientemente de todas las otras culturas, la maya abordó cada área de ingeniería para crear Palenque. Sus edificios visionarios fueron la creación de un hombre, el rey Pakal, cuyas obras están erguidas hasta este día. Este es el mundo perdido de los mayas, revelado. Grandiosos palacios y templos se elevaban por encima de las planicies mexicanas. La ciudad tenía plazas e incluso arenas deportivas. La formación de Palenque se debió a la visión de un solo hombre, el rey Pakal, un gran gobernante y arquitecto. Después, en el siglo IX, su ciudad fue abandonada y por 1000 años Palenque fue olvidada. Pero ahora un equipo dirigido por el Dr. Edwin Banhart del proyecto cartográfico de Palenque está recolectando la información de cada construcción en este lugar. La misión es darle vida a sus hallazgos y reconstruir la maravillosa ciudad perdida del rey Pakal. Ahora están haciendo mapas de más de 700 edificios que se expanden por 25 millones de metros cuadrados. El equipo comienza a investigar la hazaña más grande del rey Pakal, su palacio real. Alguna vez el epicentro de la ciudad, este edificio extraordinario contenía un laberinto de pasajes, habitaciones del estado, bóvedas y patios.
El palacio es la joya de la coronación de Palenque. Está ubicado en medio de la plaza. Es el punto más importante de la ciudad. Aquí se encontraba la primera parte del palacio que sería construida. En su corazón habría un indicio de su fundador. Este edificio fue la habitación del trono. Y aquí puede ver esta piedra caliza que describe exactamente lo que aquí sucedía. A la izquierda puede ver la figura de una mujer sosteniendo un tocado simbolizando la corona de Palenque y ofreciéndola a esta figura sentada sobre este trono con dos cabezas de jaguares, con las piernas cruzadas. ¿Acaso una fórmula ancestral conocida como sagrada sostiene el gran diseño de esta ciudad? ¿Cuáles fueron las técnicas secretas de construcción que mantuvieron escondido y tranquilo al gran gobernador de esta ciudad durante 1200 años? Acompañemos al equipo a embarcarse en el proyecto de cartografía más extenso jamás realizado en el mundo perdido de los mayas. Y veamos la ciudad de Palenque revelada en todo su esplendor. Mundos perdidos, Palenque, la metrópolis de los mayas. En la selva tropical de Centroamérica se encuentran los restos de lo que fue alguna vez una gran ciudad. Fue construida por gente extraordinaria, conocidos como los mayas. Su civilización comenzó hace 3000 años y prosperó durante 2500 años. Mientras Europa se consumía en la Edad Media, los mayas elaboraban libros sofisticados de geometría y astronomía. También crearon rutas de comercio. La cultura maya se centró en elaborados rituales de sacrificios y de religión. Su sociedad se convirtió en una poderosa ciudad. Entre estas, la más grandiosa fue Palenque. 800 años antes de que Colón llegara a América, Palenque ya era una metrópolis vibrante. En las profundas selvas de México se encuentra perdida una de las más grandes ciudades del Nuevo Mundo. Construida hace 1500 años por una civilización conocida como los mayas, Palenque floreció por siglos antes de que fuera abandonada misteriosamente por sus habitantes. Ahora, usando la tecnología más avanzada, un equipo de científicos, ingenieros y arqueólogos están descubriendo cómo estas increíbles estructuras fueron construidas y para qué las usaban. Solo a los reyes y reinas y sacerdotes principales se les permitía entrar aquí abajo. Y cómo la ciudad se veía cuando estaba en su esplendor. La misión del equipo es descifrar el código secreto del pasado y revivir el increíble mundo perdido de los mayas. ¿Qué significan los misteriosos alineamientos solares de este templo?